¿Cómo están muchachos? Nicolás Soldan por acá, o Mr. Guayu, más conocido en redes sociales. Unos amigos me llamaron, me contactaron, me dijeron hay 1000 preguntas y tú eres el experto que nos puede responder. Así que esto es Expertos. ¿Soy yo o el Guayu es solo grasa con muy poca carne? Qué difícil pregunta, de hecho por lo gordito un amigo me apodó como Guayu, por eso Mr. Guayu. Y la verdad, no es solo grasa con poca carne, es un animal, es una raza característica de Japón. Y la gracia que tiene es que es otra técnica o otra cultura y otra técnica de crianza, el animal infiltra mucho. Eso quiere decir que tiene mucha grasa intramuscular y el asiático no te comes un bife de 350 gramos a la mesa, si no te vas a comer 100 gramos en slices más delgaditos vuelta a vuelta. Tiene mucho sabor, es muy intenso, pero muy, muy sabroso. Así que eso, muchachos. No es solo grasa y poca carne, es sabor, intensidad y dulzor. El guayu no es solo grasa, como les decía, sino es mucho sabor y mucha dulzura en el fondo de la carne. Es un tremendo corte noble que hay que aprovechar y saber cómo cocinar. ¿Qué corte de carne es el más sobrevalorado que todos piden sin saber? Acá yo me voy a meter en polémica, pero en mi opinión personal, uno de los cortes más sobrevalorados es la entraña. Corte favorito por muchos, mucho sabor sí, fácil de hacer, yo creo que por eso a todo el mundo le gusta, pero sobrevalorado porque el chileno se mal acostumbró en todos lados a comer entraña americana, a otros lados, y perdió el sabor propio de la nacional. Y creo que calidad versus lo que te otorga, hay otros cortes que pueden rendir mucho mejor. Es la entraña. ¿Por qué? Porque en mi opinión entrega poco y es muy cara. Hay otros cortes que andan mejor. ¿Qué carne debería elegir? ¿La nacional o importada? ¿Cuál es mejor? Aquí me van a matar, pero yo soy como buen sureño, buen osornino, amante del producto nacional y creo que lo más sano para todos es generar economía circular y primar el producto nacional. Yo todo lo que uso en mi restaurante y todo lo que siempre he vendido es carne nacional. Por un tema de presupuesto, no tienes lucas, es muy caro el corte nacional, hay opciones más económicas. Ahí está el carnicero, el abastero, hay otros cortes que son más accesibles, por así decirlo, en valor y andan muy bien. La importada hay otro problema. La importada cuando uno compra carne de afuera, por la normativa chilena, que categorizamos por letra, que básicamente es por edad, toda la carne que ya entra de afuera ya entra como categoría B. Entonces no podemos competir contra animales viejos que le ponen la letra en el paquete, por así decirlo, versus lo que nosotros producimos, que es paciencia, tiempo, muy buen trabajo de los ganaderos de este hermoso país. En mi caso prefiero carne nacional porque hay que primar la economía circular de este país y eso creo que tiene mejor sabor y es más sabrosa y no tan cara. Siempre escucho que Angus es la mejor carne, pero ¿qué es lo que realmente la diferencia de las demás? A ver, hay que entrar a entender que la ganadería, por así decirlo, tenemos dos tipos o dos líneas. La cárnica por un lado, la lechera por otro. Hay un montón de animales que son especializados en carne, el Angus, el Hereford, el mismo Wagyu y otros tantos más, que son solo producción de carne. Eso te da muy buena carne. Pero ¿por qué nosotros en Chile hablamos que el Angus es el mejor o el que nos da mejor carne? Porque el Angus es un animal que pesa 600 kilos cuando es grande y es un animal más liviano. Tenemos que entender que Chile está entre dos cordilleras y nuestros suelos son muy blandos y si metemos animales muy grandes es muy fácil que se le enterren las patas, se quiebren patas y eso daña al final el producto. Bajo ese prisma, Chile se especializó en el Angus, que se adaptó muy bien a nuestro clima y hoy día te puedo decir que es de las mejores carnes y Chile no tiene nada que envidiarle con su calidad a otros países. Más que el Angus sea mejor, es el animal que mejor se adaptó al clima chileno y al suelo chileno. Por eso hoy día se habla que el Angus es la mejor carne que uno puede pillar por ahí. ¿Qué mira un experto antes de comprar carne que el resto no se fija? Cuando voy al supermercado, a la tienda de algún amigo y busco un corte de carne, yo siempre busco carne al vacío, que es una técnica que podemos decir de maduración, porque va a pasar una cantidad de días X en un paquete al vacío sin oxígeno. ¿Qué hay que fijarse? Toda, toda carne envasada trae una etiqueta. Y esa etiqueta es la Biblia y es la vida del corte. Te va a hablar de fechas de faena, de fecha de elaboración. Esas dos fechas son distintas. Faena es cuando el animal pasa mejor vida, se sangra, queda colgado. Y la fecha de elaboración es cuando despostamos y separamos los cortes. Ahí siempre tiene que haber por lo menos 3 días de diferencia entre una y otra,
Eso nos garantiza que el proceso está bien hecho. Y lo otro, nos van a dar los días. Y también podemos hacer seguimiento y llegar al matadero, al lote del animal y todo. Eso si quieres algo más detallado. Si solamente quieres mirar, yo siempre busco el corte, lo elijo, lo agarro y empiezo a revisar. Si es un lomo liso, veo si tiene infiltración por el costado. Si es un vetado, lo mismo. Cómo está la grasa. Y lo más importante es la bolsa del vacío. Si tiene aire o no tiene aire. Si tiene muchas burbujas o no. Si tiene mucha burbuja y tiene aire, es un corte que perdió vacío. Por ende, puede estar más maduro o medio descompuesto, hediondo, y eso no nos gusta. ¿En qué me fijo? Me fijo básicamente que el vacío esté bien y la etiqueta con toda la información cumple los días, mínimo 30 días, para que sepamos que el corte esté en óptimas condiciones. Eso. Sin mirar el precio, ¿qué corte elegiría siempre un parrillero experto? Uf. A ver, esto también es medio polémico, porque va a depender de tu gusto y de lo que vas a hacer. En mi caso yo tengo el corte con hueso predilecto, suena feo pero no, es el entrecot. Lomo liso, filete, hueso entre medio, maravilloso, 2 puntos de cocción distintos, 2 cortes de carne maravilloso. Si no me fijo en precio, me caso con ese de por vida. Si tengo que casarme con un solo corte toda mi vida, yo me caso con el lomo liso. Si lo quiero hacer al palo o ahumado, plateada, tapabarriga, por ahí voy. Entonces va a depender de la preparación y cómo lo hagamos. El asado tira, que a muchos les encanta y les gusta, en mi caso, yo siempre lo he sentido más firme, con texturas que no me gustan, entonces yo se lo dejo de lado, pero es el predilecto de varios amigos. Eso. Si no me fijo en el precio y solo en el placer, yo me voy por un buen entrecot. ¿Puedo saber si la carne del supermercado está mala sin abrirla? Aquí nos vamos a relacionar un poco con la pregunta anterior, 2 o 3 atrás, que hablábamos del vacío. Si la bolsa está sin vacío, con muchas burbujas, con muchas cosas, lo más probable es que ese corte cuando tú lo abras en tu casa esté malo. Salga mucho olor y ese olor no se vaya. Ese olor descompuesto que nadie quiere que aparezca en la casa. Y lo otro, mira siempre las fechas. Si vas a comprar en el supermercado, la etiqueta que no pase 30 días desde su fecha de elaboración. Es lo más seguro. 30 días y que el vacío esté bueno, sin burbujas y sin aire. ¿Cómo saber que el corte no esté malo sin abrirlo del supermercado? Simple, fechas y que el vacío esté en óptimas condiciones. ¿Hay alguna diferencia en el sabor de la carne congelada y la fresca? La verdad de las cosas, más que en el sabor, depende cómo la congelas. Lo primero. Porque va a ir, si la haces al vacío, no vas a tener un tema de sabor, pero sí vas a romper la fibra muscular, que mayormente es agua, por ende la vas a tener más seca y tal vez un poco más tierna. Si la congelaste en una bolsa y no te preocupaste de volver a sellarla al vacío, ahí cambia un poco la cosa porque puedes tener ese sabor a freezer que me carga, que uno tiene como sabor a hielo, se escarcha el corte por fuera y se quema con el frío y eso no. Ahí cambia completamente el sabor, textura y no. Pero eso. Y si está el vacío, casi no cambia el sabor, solo va a cambiar la textura. Diferencia entre carne congelada y fresca en sabor. La verdad va a depender cómo la congeles, pero sí existe una diferencia, que es la jugosidad, y si la congelaste más, el sabor. Esta es clásica. Esta novena es clásica. No tengo mucho presupuesto para un asado con amigos. ¿Qué corte me recomiendas? Si vamos por vacuno, yo te diría un buen asado carnicero, una sobrecostilla, un abastero. Son cortes que aún son económicos, andan muy bien si los sabes trabajar. Te tienes que dedicar un poco más, tienes que sacar membranas, tienes que sacar telas y vas a tener carne muy noble, muy rica y muy sabrosa. El cerdo siempre es una muy buena opción, una pulpa de cerdo clásica que también anda muy bien. Si no tengo presupuesto para hacer un asado con mis amigos que corten, yo me iría por las 3B. Bueno, bonito, barato, carnicero, abastero, sobrecostilla. Estoy comenzando en el mundo de la parrilla. ¿Qué errores debo evitar? La. Yo creo que lo primero es salar de más. No manejar bien tu fuego, que trabajes con carbón crudo, que no tengas una buena brasa, trabajes con fuego muy fuerte, pinches o cortes mucho el corte, si la gracia es dejarlo tranquilo y que el resto del tiempo, la paciencia haga la magia. Prender mal el fuego, prender con benzina, con parafina, con cosas así que te va a dejar hedionda la carne. Eso, yo creo que por ahí va la cosa. Y alejarte de la parrilla, que se te pasen las copas, también son errores. Estoy comenzando en el mundo de la parrilla, ¿qué errores debo evitar? Simple, descuidar el asado, fuego muy fuerte y usar acelerantes para prender el fuego. ¿Cómo sé cuando la carne está lista sin cortarla? Esa es clásica. Tenemos lo que podríamos decir tiempos, pero hay uno, si estás haciendo bifes, cortes delgados, entrañas, abastero, carnicero, el que sea,
Lo salas, lo tiras, botó juguito por arriba, vuelta, botó juguito por arriba y lo sacas. Ahí yo te diría que tienes entre 1,3 puntos, que está súper bien, que anda muy bien, te queda jugoso, tierno, medio rojito por dentro. Y es un punto para saber que la carne está lista sin que te quede seca. ¿Cómo saber que la carne está lista sin cortarla? Simple, la técnica más fácil. Parrilla, fuego, juguito por fuera, vuelta, juguito por fuera y estamos, listos. 3/4 a punto, maravilloso. ¿Por qué el mismo corte de carne a veces queda blando y otras veces duro? Estamos trabajando con animales. Si bien son razas, podemos tener toda la crianza controlada, la alimentación. No sabemos si el animal murió estresado o no. Puede pasar. O cómo terminó su último proceso. Entonces puedes tener un animal maravillosamente tierno y el otro más duro. ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque yo siempre he dicho que la gracia de tener la carne al vacío nos va dando la opción de madurar en húmedo, por así decirlo. Y es súper simple. Contando 30 días desde la fecha de envasado, ya ganaste la terneza, porque es una curva. Y yo calculo que entre 30 y 35 días llegaste al pic y de ahí empieza a descender. Ganas terneza, ganas sabor. ¿Puedes pasarte hasta 90 días? Sí. Pero ahí estás corriendo riesgo que el corte se te eche a perder. Así que normalmente yo recomiendo 30 días desde la fecha de envasado. Yo creo que lo más fácil es ver la fecha de envasado. 30 días, con eso estamos. ¿El marinado mejora o arruina una buena carne? A ver, vamos a depender del marinado. Si mezclamos cosas al azar y tiramos una menjunje y cosas, da igual el corte que tengas, lo puedes matar. Si lo hiciste sin control. ¿Qué haces con el marinado? Muchas veces agregas sabor y humedad. Hay recetas, hay técnicas, hay formas. Por ejemplo, yo no marino vacuno si lo voy a tirar a la parrilla. Creo que es innecesario con la grasa intramuscular que tiene. De repente una salsa saborizada basta y sobra. El cerdo lo puedes marinar un rato, no hay ningún problema, porque va a ganar más humedad y sabor interno. Hay culturas y otras recetas que podemos hacer, por ejemplo, bulgogi, que es una receta coreana, que dice carne al fuego, de hecho ese es el nombre. Anda muy bien y tú marinas la carne por lo menos 8 horas en un montón de salsas y aliños para darle sabor y ese sabor penetre en la carne. Entonces el marinado no te va a arruinar siempre y cuando lo hagas con control. El marinado mejora o arruina la carne. Si lo haces controlado, te va a mejorar el sabor y te va a levantar el corte a niveles maravillosos. ¿La sal gruesa realmente hace la diferencia en un asado? Yo creo que la sal gruesa es... Yo hoy día cocino solo con sal fina, pero la sal gruesa es más segura y te da mayor control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salamos buscamos sazonar el corte y para eso necesitamos que el sabor que le entrega la sal al corte penetre el músculo de carne. Entonces necesitamos que ese cristal de sal se disuelva. Cuando es sal gruesa y tiramos un corte delgado, sea un bife, sea una entraña, sea cualquier otro, nos va a costar mucho que la sal penetre, que la sal se disuelva el cristal y entre. Entonces yo prefiero sal fina. La sal gruesa te da seguridad y control si tú estás recién empezando a parrillar, porque es muy difícil que se te pase el punto de sal. La sal gruesa te entrega todo el control que necesitas si estás empezando a parrillar y para cortes grandes y que te vas a demorar mucho, anda muy bien. Estoy pensando comprar mi primera parrilla, carbón o gas. Recomendaciones. Yo aquí soy súper honesto, me voy directamente a tu presupuesto. Sí o sí, carbón o gas, eléctrica, esa no es parrilla, es plancha con una resistencia que sube y baja, pero es eso. Si tienes patio y no te lesean esa clásica de 60 lucas, que es el medio tambor con una reja que tú subes y bajas, anda a las mil maravillas para empezar a parrillar y aprender lo que es el mundo del asado, porque te va a entregar todos los procesos. Una parrilla a gas es un poco más complicado porque son más caras, ya se te va a escapar un poquito el presupuesto, pero ojalá que tenga 2 quemadores porque vas a tener control para hacer cocciones indirectas y a fuego fuerte. Eso. La parrilla va a depender directamente de si estás en departamento o en casa. La clásica medio tambor, la más económica que uno pilla en todos lados, funciona si es carbón. Y si no, una que tenga 2 quemadores para que puedas jugar con temperaturas fuerte y baja. ¿Cocinar con leña mejora la carne o es puro humo? Cocinar con leña es una maravilla. ¿Por qué? A ver, la cultura chilena habla del carbón y nosotros trabajamos desde el carbón que no nos aporta mucho sabor, pero sí nos da la estabilidad y el control de tener fuego y temperatura súper estable controlada durante mucho rato. Otros países como Argentina, Uruguay, hacen el carbón desde la leña, porque tienen al lado un canastillo que van quemando leña y van sacando la brasa y les aporta sabor. En el sur mucha gente, y yo algo que he hecho mucho de menos de hecho, es cocinar con leña. ¿Por qué razón? La leña, el humo, es un aliño más, es una capa de sabor extra que tú le puedes poner a un corte.
a lo que estés haciendo y eso cambia completamente el sabor y la experiencia al comer con el corte. Por ejemplo, tenemos lo que sería el barbecue americano, que es directamente cocinar con humo. Un humo controlado, el blue smoke, que es ese humo súper suave, que nos está aportando sabor, capa de sabor y más. Y eso te da terneza, te da sabor, te levanta el corte o lo que estás comiendo a otro plano. El cocinar con leña te permite eso. Entonces no es humo, literal como dice por ahí la pregunta, sino que es capas de sabor. Si lo sabes hacer y lo controlas bien y no tienes un humo negro tóxico, anda de las mil maravillas. Cocinar con leña te aporta otra capa de sabor que es maravilloso, que sería el humo. Así que chicos, si lo pueden hacer, pruébenlo porque de verdad es muy muy bueno. Estoy comenzando. ¿Qué corte es más fácil de parrillar? Yo creo que si estáis comenzando, más allá que un corte fácil, una buena sobrecostilla bien limpiecita, un carnicero, un abastero, te vas a la segura porque si se te quemó, no la cagaste. No te sale tan caro y no te duele tanto. Pero corte es fácil de parrillar. El lomo vetado es fácil. La entraña es fácil. ¿Por qué razón? Porque si sigues la técnica de la sal, lo tiras al fuego, botó juguito, vuelta, botó juguito, estás. El lomo liso es un poco más complicado porque se tiende a secar, te queda más duro. Y ahí pasamos a cortes con hueso y cocciones lentas y esos son más huevados porque tenemos que trabajar desde los huesos en adelante para pasar el calor. Seguro fácil, yo me iría por los 3 baratitos que les he nombrado, carnicero, bastero, sobre costilla. Y si no, un vetado, una entraña, son cortes seguros que sí o sí te quedan bien. Corte fácil de parrillar, entraña, lomo vetado, vuelta y vuelta, estamos. Juguito, vuelta, juguito y fue. Siempre te va a quedar jugoso y tierno. Hay cortes que simplemente no deberías tirar la parrilla. Yo creo que la gracia de parrillar es que es la primera forma de cocinar del ser humano y uno tiró toda la parrilla en algún minuto. Incluso esos cortes duros. Por ejemplo, yo te podría decir, el tapapecho no lo tiras a la parrilla. Pero si lo hacemos ahumado a fuego lento por muchas horas, queda maravilloso. Tenemos el brisket americano. El pollo ganso es un corte seco, duro, pero si lo cortamos y lo sabemos trabajar, puede que nos quede incluso tierno si jugamos con la parrilla y un par de cositas. Entonces yo creo que más allá de que no haya un corte que no tirar a la parrilla, es cómo te atreves a jugar. Evita ciertos cortes que sí o sí te van a quedar duros, choclillo, el mismo pollo ganso, que no funcionan porque son secos, no tienen grasa, pero el resto anda de las mil maravillas. Así que atrévete, prueba, incluso un bistec de posta funciona. Puedes tirar toda la parrilla, pero yo te diría que evites esos cortes más duros como el pollo ganso, el choclillo, porque no tienes cómo eternizarlos al fuego. Bueno muchachos, esas fueron las preguntas de hoy. Espero haberlos ayudado. Nos vemos por ahí y esto fue Expertos.